Buenas tardes compañeros, nosotros somos el grupo número 1 y vamos a hablar sobre la psicofarmacología. Primeramente vamos a ver el significado de esto, que es el estudio de los efectos de los fármacos sobre el sistema nervioso central y por supuesto sobre la conducta. Por una parte, denota la mediación que obtendríamos en una farmacia, una sustancia química que posee efectos terapéuticos sobre una enfermedad o sus síntomas. El significado usado en el libro y aceptado habitualmente por los farmacólogos es sustancia química exógena y necesaria para el funcionamiento celular normal que altera significativamente las funciones de ciertas células del organismo cuando se administran en dosis relativamente bajas. En este video solo nos ocuparemos de las sustancias que alteran las funciones de las células del sistema nervioso. Los efectos farmacológicos son los cambios que observamos en los procesos fisiológicos y en la conducta del animal o de un humano. Como veremos, los compuestos tienen efectos y lugares de acción. Por ejemplo, los efectos podrían ser menor sensibilidad al olor, ralentización del sistema digestivo, sedación, relajación muscular, concentración de las pupilas y euforia, etc. Los lugares de acción de los compuestos son los puntos en que las moléculas de estos interactúan con otras moléculas, situadas sobre la superficie o en el interior de las células, afectando así algunos procesos bioquímicos de estas células. Los lugares de acción de los fármacos poseen dos lugares, que es el A, que es la acción local, o la B, que es la acción sistemática. La acción local también recibe el nombre de acción tópica. Esta no ingresa al torrente sanguíneo, sino que solo actúa a nivel del dermis. Esta acción farmacológica se realiza especialmente sobre la piel y mucosas. Y la B, la acción sistemática, también recibe el nombre de acción generalizada. La acción del fármaco se realiza después de que éste haya alcanzado el torrente sanguíneo, es decir, después de la absorción. La psicofarmacología es un campo importante de la neurociencia. Ha sido la responsable del desarrollo de fármacos psicoterapéuticos usados para tratar trastornos psicológicos y conductuales. Hablemos sobre la farmacocinética. ¿Esto qué es? Es el proceso por el que los fármacos se absorben, distribuyen en el organismo, metabolizan y excretan. Para ser eficaz, un fármaco debe llegar a su lugar de acción. Así pues, las moléculas del fármaco tienen que entrar en el organismo y después incorporarse al torrente sanguíneo para que puedan ser transportadas al órgano o a veces a órganos sobre el que actúan. Una vez allí, deben salir de la sangre y contactar con las moléculas con las que interaccionan. Esto significa que las moléculas tienen que llegar al sistema nervioso central. Las moléculas del fármaco tienen que atravesar varias barreras para entrar en el organismo y alcanzar su lugar de acción. Y una vez que las moléculas del fármaco están dentro del organismo, empiezan a ser metabolizadas, o sea que son degradadas por enzimas. Hablaremos sobre las vías de administración de estos fármacos. En primer lugar, vamos a considerar que las vías por las que pueden administrarse los fármacos son la inyección en una vena o en este caso la inyección intravenosa, que es la más rápida y la más eficaz, ya que recorre inmediatamente el torrente sanguíneo y alcanza el encéfalo en unos segundos. La siguiente, inyección intraperitoneal, es rápida pero no tanto como la intravenosa. El fármaco se inyecta a través de la pared abdominal en la cavidad abdominal, el espacio que rodea el estómago, intestino, hígado y otros abdominales. La inyección intramuscular se realiza directamente en un músculo grande, como las presentes en el brazo, muslo o glúteos. El fármaco se absorbe al torrente sanguíneo a través de los capilares del músculo. Entre otras vías de administración del fármaco se encuentran la vía intrarrectal, la vía tópica, la vía sublingual, la vía oral y la vía respiratoria. Ahora, como vimos, los fármacos solo efecto cuando alcanzan sus lugares de acción.
En el caso de los compuestos que afectan a la conducta, la mayoría de estos están en células determinadas del sistema nervioso central, sobre su superficie o en el interior. Los fármacos no se quedan en el organismo para siempre. Muchos son inactivados por enzimas y todos se excretan en último término, principalmente por el riñón. El hígado es muy importante en la inactivación enzimática de las sustancias, pero la sangre también contiene algunas enzimas inactivadoras. El encéfalo también tiene enzimas que degradan ciertos compuestos. Ahora muy bien, los fármacos varían enormemente en cuanto a su eficacia. Los efectos de una pequeña dosis de un fármaco relativamente eficaz pueden igualarse o superar aquellos que la de un fármaco relativamente ineficaz en dosis mayores. La mejor manera de medir la eficacia de un fármaco es construir una curva dosis-respuesta. Esto quiere decir que los fármacos se los dan a diferentes personas con diferentes masas musculares, con diferentes tamaños, y ven cuál es la respuesta de dicho fármaco. La mayoría de los fármacos tienen más de un efecto. Los opiáceos como morfina y codeína producen analgesia, menor sensibilidad al dolor, pero también reducen la actividad de las neuronas del bulbo raquídeo. A menudo, cuando un fármaco se administra repetidamente, sus efectos no permanecen constantes. En la mayoría de los casos, los efectos disminuirán, fenómeno conocido como tolerancia. En estos casos, el fármaco es cada vez más eficaz, efecto denominado sensibilización. Pasemos a considerar la tolerancia primero. Este fenómeno se observa en muchas drogas de abuso frecuente. Por ejemplo, un consumidor habitual de heroína necesita cantidades cada vez mayores de la droga para que sea eficaz. Y una vez que la persona ha tomado heroína regularmente, durante el tiempo necesario para desarrollar tolerancia, sufrirá síntomas de abstinencia si interrumpe bruscamente el consumo. Ahora bien, la sensibilización es sin duda exactamente lo contrario de la tolerancia. Dosis repetidas de un fármaco producen efectos cada vez mayores. Como los mecanismos compensadores tienden a corregir la desviación de los valores óptimos de los procesos fisiológicos, la sensibilización es menos frecuente. Ahora hablaremos del efecto placebo. Es una sustancia inocuosa sin efectos fisiológicos específicos, pero aunque los placebos carecen de efectos fisiológicos específicos, es incorrecto asegurar que no tienen efectos. Si una persona cree que el placebo posee un efecto fisiológico, es posible que su administración produzca realmente ese efecto. Estas expectativas condicionan la respuesta al tratamiento, favoreciendo la respuesta de recuperación de salud. A este hecho le ha nombrado en la respuesta inmunológica. A mayor expectativa de mejora, mayor es el efecto del placebo, con lo que el condicionamiento será cada vez mayor. Eso sí, para que funcione correctamente, el primer paso debe ser exitoso. Ahora bien, la mayoría de los fármacos que afectan a la conducta ejercen efecto influyendo sobre la transmisión sináptica. Los fármacos que afectan a la transmisión sináptica se clasifican en dos grandes categorías. Los fármacos que afectan a la transmisión sináptica se clasifican en los que bloquean o inhiben los efectos postsinápticos, que se denominan antagonistas, y aquellos que los facilitan se llaman agonistas. Con cada uno de los pasos necesarios para la transmisión sináptica pueden interferir compuestos que actúan como antagonistas, y unos pocos pasos son estimulados por sustancias que sirven de agonistas. Así pues, los compuestos pueden aumentar la cantidad de precursor disponible, bloquear una enzima de la biosíntesis, impedir el almacenamiento del neurotransmisor en vesículas sinápticas, estimular o bloquear la liberación del neurotransmisor, estimular o bloquear receptores pre o postsinápticos, retrasar la recapacitación o inactivar enzimas que degradan al neurotransmisor. Un compuesto que active receptores postsinápticos actúa como agonista, mientras que activa autorreceptores presinápticos o dendríticos, funciona como agonista. Pero otra que bloquea autorreceptores actúa como agonista. Un compuesto que activa o bloquea
receptores presinápticos funciona como agonista o antagonista, dependiendo si los receptores causan facilitación o inhibición presináptica. Esto fue el tema psicofarmacología presentado por el grupo número 1. Espero que haya sido de su agrado. Agradezco su atención. Que tengan feliz clase. Grupo número 2, capítulo 9, sueño. Vamos a tocar lo que es el sueño y dentro del sueño los ritmos circadianos, estadios del sueño, cambios fisiológicos durante el sueño, circuitos neuronales del sueño y la vigilia, trastornos del sueño. En esta diapositiva vamos a tratar sobre la definición del sueño y la vigilia. Desde el plano de la conducta, el sueño es la suspensión normal de la conciencia reversible. Desde un punto de vista electrofisiológico, el sueño son cambios en las ondas encefálicas específicas. La vigilia es la acción de estar despierto. Desde un punto de vista evolutivo podemos decir que el sueño es un proceso altamente conservado. Los ciclos de sueño y vigilia están regulados por una serie de núcleos localizados en el tronco encefálico que se proyectan hacia el encéfalo y médula espinal. Este estado se desarrolla en todos los mamíferos y posiblemente en todos los vertebrados. No es consecuencia de una disminución de la actividad cerebral, sino de una compleja red de activaciones e inhibiciones de distintos circuitos neuronales. En este cuadro podemos ver por qué dormimos, las horas totales de sueño de cada edad y los picos que produce el sueño REM y el estado de vigilia. Aquí tocamos lo que son las teorías sobre la finalidad del sueño, como son la consolidación de la energía reparadora y protectora, consolidación de la memoria. El ciclo circadiano. Vamos a empezar con su etimología. Circa, alrededor, día, día. El sueño presenta una periodicidad circadiana. Los ritmos circadianos para mantener periodos apropiados de sueño y vigilia, así se controlan otros ritmos como el de la luz y la oscuridad. Esto depende de cada estación y de cada país. Los procesos fisiológicos se sincronizan con el ciclo de día y noche. Fotoentrenamiento. Sensores que detectan disminución de la cantidad de luz cuando se aproxima la noche. Células de la capa nuclear externa de la retina son células ganglionares, especializadas en captar intensidad lumínica. Contiene melopsina, que se despolariza por la luz. Recorren los circuitos hasta el quiasma óptico y ahí se dirigen hacia los núcleos hipotalámicos que se encargan del control circadiano. Del hipotálamo se activan vías hasta la zona preganglionar cervical y de ahí al núcleo postganglionar que se dirige a la glándula pineal que secreta melatonina, neurohormona del sueño. Con la edad disminuye la producción de melatonina. Durante el sueño también se regulan otros procesos como la temperatura corporal, secreción de cortisol, presión arterial, disminuye ADH, disminuye producción de orina. En este cuadro podemos ver cómo sucede el ciclo circadiano y cómo se produce la melatonina. Los ciclos normales de sueño implica que en unos momentos se activan sistemas y se desconectan otros. El sueño no REM. Durante una hora el sueño va pasando por diferentes estadios cada vez más profundos. Usos de sueño son resultados de interacción talámico-cortical. Estos ciclos ocurren durante varias veces. Aquí podemos ver
lo que es el estado de vigilia, el estado NREM, primera fase, el estado NREM, segunda fase, tercera fase, cuarta fase y el estado REM o sueño profundo. Estos son los cambios fisiológicos durante el sueño. En el sueño no REM podemos ver que hay movimientos oculares lentos de rotación, tono muscular, movimiento corporal, frecuencia cardíaca, índice metabólico, temperatura corporal, posibilidad de hablar en sueños, máximo en fase 4. Y lo que es en el sueño REM, podemos ver que hay movimientos oculares balísticos, contracción muscular, dedos, parálisis, músculos grandes, presión arterial, frecuencia metabólica, temperatura corporal, contracción pupilar, actividad onírica, alucinaciones por desactivación frontal y activación límbico. Aquí podemos ver la parálisis de los músculos grandes, neuronas GABA aérgicas de la formación reticular sinaptan con las neuronas motoras inferiores de la médula espinal. También de manera paralela hay una disminución de la percepción estímulos. Y aquí podemos ver cómo sucede todo esto en esta imagen. Aquí podemos ver a los descubridores de lo que es la vigilia y el sueño. Walter Hess, que fue el que descubrió el sueño, y Giuseppe Moruzzi, que descubrió la vigilia. Ya entramos a los circuitos neuronas que gobiernan el sueño y la vigilia. En el sueño no REM, comienzo del sueño, el núcleo ventrolateral preóptico del hipotálamo actúa como una especie de interruptor para el comienzo del sueño. Núcleos serotoninérgicos de RAFE del tronco cerebral, núcleo del fascículo solitario y del prosencéfalo basal. Las neuronas serotoninérgicas bloquean la actividad motora y disminuyen la intensidad de las aferencias sensoriales. Los núcleos tegmentales y laterodorsales y los pedúnculo-pontinos responsables de los movimientos oculares rápidos y si se inhiben totalmente. Aquí vemos lo que es los RMF y los TEP en el sueño profundo. Aquí miramos en el sueño no REM que hay actividad amigdala, actividad para hipocampo, en la actividad tegmento pontino, actividad corteza cingular anterior. Y en el sueño REM miramos la actividad corteza prefrontal dorsal y la actividad corteza cingular posterior. Vemos también en una imagen a la derecha los diferentes estados de reacción que tiene el cerebro. Aquí explicamos lo que es la vigilia del sueño REM de una manera más detallada. Aquí ya entramos a los trastornos del sueño. Aquí definimos lo que es una apnea del sueño, un síndrome de las piernas inquietas, insomnio, narcolepsia. Aquí explicamos cómo sucede todo esto. Explicamos también lo que son las benzodiazepinas, que también reaccionan en sus propios sitios especiales, que están ubicados en los receptores GABA de neuronas de los circuitos del sueño. Y aquí por último tenemos todas las benzodiazepinas.
A continuación hablaremos sobre la fisiología de las emociones. Empezaremos mencionando el sistema límbico. Este es muy importante, ya que nos sirve para anticipar qué va a pasar en relación a una experiencia previa, ya que está relacionado a todas esas emociones que tuvimos previas y va a crear un recuerdo, lo que nos haga recordar esas emociones. Está implicado en crear, regular y almacenar las emociones, pero también en generar recuerdos y por lo tanto es fundamental en nuestro aprendizaje. Creo que todos estamos de acuerdo al mencionar que si algo nos impacta más emocionalmente, va a ser mucho más sencillo para poder recordarlo. Lo cual también es un truco para estudiar, porque si intentamos vincular las cosas con algo de nuestro día a día o algo que nos agrade, va a ser mucho más sencillo para nosotros recordarlo o algo que nos provoque alguna emoción. El sistema límbico, al momento de responder ante una emoción, va a responder a través de nuestras hormonas, tú vas a tener una respuesta motora, pero también a nivel de conducta e incluso de motivación. Ya que si yo he tenido alguna experiencia negativa realizando algún proyecto, una tarea, un trabajo o hacia alguien más, al momento de yo verme implicada en la misma situación, va a haber un rechazo a realizar la misma actividad. Mencionaremos ahora algunas estructuras destacadas del sistema límbico. Empezaremos por mencionar la amígdala, la cual su principal función es procesar información de experiencias negativas. De manera que cuando la amígdala se activa, uno siente miedo y llega a tener estas sensaciones de ansiedad, desesperación, huida. Mencionaremos también otra parte que está más implicada en la memoria, pero está relacionado a ella, que sería el hipocampo. La siguiente estructura sería la ínsula. La ínsula tiene un papel muy importante, ya que nos ayuda a vincular un estímulo concreto como un aroma hacia una respuesta directa, como un aroma agradable o un aroma desagradable. Y ella misma relacionada con el hipocampo que anteriormente mencionábamos, al momento de oler este aroma en otra parte, por ejemplo, olimos un aroma desagradable en el salón de clases, luego este recuerdo va a quedar implicado en nuestro hipocampo y mucho tiempo después nosotros podemos ir a otro lugar y oler ese mismo aroma. Entonces nos vendrá el recuerdo de la situación en el salón. Y la ínsula es la que se encarga de asociar ese estímulo. Es ahí donde se encuentran muchas de las cosas fascinantes de la neurociencia. ¿Cómo es que uno sabe cosas antes de ser consciente de ellas o de poder verbalizarlas? También tenemos esta estructura llamada el bulbo olfatorio, el cual está directamente relacionado con las emociones, ya que uno de los mayores sentidos que tenemos relacionado directamente es el olfato, la memoria olfatoria. Hay aromas que nos impactan emocionalmente más allá de cualquier otro tipo de control racional, ya que vincula olores con emociones. Tenemos también el núcleo accumbens, que está directamente relacionado a la motivación o la desmotivación, que también puede estar relacionado con las adicciones. Si el núcleo accumbens se encuentra trabajando correctamente, va a mantener unas emociones, una persona bastante motivada. Y cuando se ha encontrado en pruebas de que no se encuentra trabajando del todo bien, está bastante relacionado con las adicciones, con una falta de motivación o de interés a la vida. Y por último tenemos el córtex orbitofrontal, localizado en el lóbulo frontal, que recibe información de diversas partes del cerebro y el cual lo organiza, nos ayuda también a planificar, a organizar muchas respuestas o decisiones o de cierta forma motivación para generar algún proyecto. Y esto es todo relacionado a la fisiología. El cerebro está formado por células nerviosas
El cerebro está formado por células nerviosas diminutas llamadas neuronas. Estas neuronas tienen ramificaciones muy pequeñas que salen de ellas y se conectan a otras neuronas, formando así una red neuronal. En cada punto de conexión se incuba un pensamiento o un recuerdo. El cerebro crea todos los conceptos a partir de la ley de la memoria asociativa. Las ideas, los pensamientos y los sentimientos están construidos e interconectados en esa red neuronal y todos pueden relacionarse entre sí. El concepto y el sentimiento de amor, por ejemplo, están almacenados en esa extensa red. Pero creamos el concepto del amor a partir de muchas ideas distintas. Algunas personas conectan el amor con la decepción. Cuando piensan en el amor, experimentan el recuerdo del dolor, el pesar, el enfado e incluso la cólera. La cólera puede estar relacionada con la pena, que puede estar relacionada con una persona concreta que vuelve a estar conectada con el amor. Siempre percibimos las cosas tras verlas reflejadas en el espejo de la memoria. Es ese reflejo en el espejo de la memoria lo que nos da la sensación de yo, de quién soy. El cerebro no conoce la diferencia entre lo que ve en su entorno y lo que recuerda, porque se activan las mismas redes neuronales. La fisiología nos dice que las células nerviosas que se activan simultáneamente están conectadas. Si haces algo una y otra vez, esas células tienen una relación prolongada. Si todos los días te enfadas, si todos los días te frustras, si todos los días sufres, si en tu vida das motivos para ser una víctima, todos los días estás reconectando y reintegrando la red neuronal. Y esa red neuronal tiene ya una relación duradera con esas otras células nerviosas llamadas identidad. También sabemos que las células nerviosas que no se activan simultáneamente, no se conectan, dejan de tener una relación duradera, porque cada vez que interrumpimos el proceso de pensamiento, eso provoca una reacción química en el cuerpo. Cada vez que lo interrumpimos, esas células nerviosas que están conectadas empiezan a romper esa larga relación. Las experiencias influyen en lo que sabemos. No hay un análisis completamente objetivo de nada, porque el análisis que hacemos de todas las cosas está relacionado con nuestras experiencias o emociones previas. Todo tiene un peso emocional. Hemos pasado de que las emociones fuesen cosas espirituales, inmateriales, a que fueran cosas, ni siquiera cosas. A que fueran moléculas de verdad con pesos moleculares y péptidos con secuencias y estructuras. En la actualidad la ciencia sabe que el hipotálamo fabrica neuropéptidos y que esos neuropéptidos son potentes sustancias químicas. Hay una parte en el cerebro llamada hipotálamo. El hipotálamo es como una mini fábrica. Es un lugar en el que se reúnen determinadas sustancias químicas que se corresponden con determinadas emociones que experimentamos. Esas sustancias químicas se llaman péptidos. Son pequeñas cadenas de aminoácidos. En esencia, el cuerpo es una unidad de carbono que fabrica en total unos 20 aminoácidos distintos para tener la fórmula de su estructura física. El cuerpo es una máquina que produce proteínas. En el hipotálamo, cogemos una pequeña cadena de proteínas llamadas péptidos y las ensamblamos en determinados neuropéptidos o neurohormonas que se corresponden con los estados emocionales que experimentamos diariamente. Así pues, hay sustancias químicas para el enfado y hay sustancias químicas para la tristeza. Y también hay sustancias químicas para sentirse víctima y para la lujuria. Hay una sustancia química para cada estado emocional que experimentamos. En el momento en el que experimentamos un estado emocional en el cuerpo o en el cerebro, el hipotálamo ensambla de inmediato el péptido y luego lo suelta por la glándula pituitaria en el flujo sanguíneo. Cuando llega a la sangre, sigue su camino hasta distintos centros o distintas partes del cuerpo. Cada célula del cuerpo tiene receptores en el exterior. Una célula puede tener miles de receptores estudiando su superficie, abriéndose al mundo exterior de alguna forma. Cuando un péptido atraca en una célula, literalmente, como si fuera una llave que se mete en una cerradura, se coloca en la superficie del receptor, se pega a él, lo mueve y, como si llamara al timbre de una puerta, manda una señal a la célula. ¡A divertirse! El péptido encuentra los receptores, se pega a ellos y ahí se queda. También puede soltarse, volver a pegarse. Mientras está ahí, transforma la célula.
Un receptor que tiene un péptido transforma la célula de muchas maneras, desencadena un torrente de reacciones bioquímicas, algunas de las cuales acaban con cambios en el mismo núcleo de la célula. Sin duda, todas las células están vivas y todas tienen conciencia, sobre todo si definimos conciencia como el punto de vista de un observador. Siempre está la perspectiva de la célula. La célula sabe dónde está, la célula sabe qué proteínas fabrica, la célula sabe si va a dividirse o si está previsto que deje de dividirse. De hecho, la célula es la unidad de conciencia más pequeña del cuerpo. Somos seres humanos física y químicamente emocionales. No es nada malo. Solo se convierte en una limitación cuando no hacemos más que acceder a las mismas emociones y actitudes todos los días sin ir a ningún sitio en términos de cambiar o evolucionar en nuestra vida. Las emociones como patrones de respuesta. Una respuesta emocional está constituida por 3 tipos de componentes: comportamentales, autonómicos y hormonales. El componente comportamental está compuesto por los movimientos musculares apropiados a la situación que los provoca. Las respuestas neurovegetativas facilitan las conductas y aportan una movilización rápida de energía para realizar movimientos vigorosos. Las respuestas hormonales refuerzan las respuestas neurovegetativas. Las hormonas segregadas por la médula suprarrenal, que son la adrenalina y la noradrenalina, incrementan aún más el flujo sanguíneo hacia los músculos y promueven la conversión en la glucosa de los nutrientes almacenados en los músculos. Además, la corteza suprarrenal segrega hormonas esteroides que también contribuyen a que haya glucosa disponible para los músculos. A continuación tenemos los trastornos emocionales más comunes. Vamos a conocer este tipo de trastornos según su frecuencia, así como algunas de las características más destacables. Como primer punto tenemos el trastorno depresivo mayor, uno de los trastornos de ánimo más reconocibles y que requiere de una intervención psicológica y psiquiatra en la mayoría de los casos. 2 de los síntomas más comunes podrían ser el estado depresivo durante la mayor parte de la jornada y los pensamientos suicidas. Como segundo punto tenemos el trastorno distímico, que sería que la distimia es otro trastorno del estado de ánimo relacionado directamente con la depresión. Algunos de los síntomas más comunes podrían ser la pérdida o aumento inusual del apetito, la apatía y baja de energía, también los problemas de autoestima y los problemas para concentrarse y tomar decisiones. Un dato curioso de este trastorno es que empieza a presentarse la primera etapa durante los 20 años. Como tercer punto tenemos el trastorno bipolar, también conocido como la bipolaridad. En este trastorno se divide en 2. El trastorno bipolar 1 son intermitentes los episodios maníacos completos con las etapas de bajo estado de ánimo. Sin embargo, en el trastorno bipolar 2 son intermitentes los episodios hipomaníacos y los episodios de depresión. 3 de los síntomas más comunes de este trastorno serían: el primero, los episodios de depresión mayor; el segundo, la aparición de por lo menos un episodio maníaco, que sería el trastorno bipolar 2, y el tercero sería por lo menos también un episodio hipomaníaco, que sería el trastorno bipolar 1. Como cuarto y último punto tenemos el trastorno ciclotímico. Este es una alteración parecida al trastorno bipolar 2, pero se distingue porque sus episodios son más leves, aunque su duración en el tiempo es más prolongada. Algunos de los síntomas más comunes podrían ser las diversas etapas de síntomas hipomaníacos, también las diversas etapas de depresión, sin cumplir con los criterios de una depresión mayor previamente dicha. Aproximadamente un 30% de los pacientes acaban derivando un trastorno bipolar. Y el dato curioso de este trastorno es que las investigaciones señalan que la edad promedio en que aparece el trastorno es temprana. Esto quiere decir que puede ser
entre los 12 y los 15 años. Ahora vamos a hablar sobre las causas de estos trastornos emocionales. Estos trastornos mentales son multicausales. Esto quiere decir que no aparecen por culpa de un solo factor, sino que es la adición de varios factores los que pueden llegar a causar el trastorno. Como primer punto tenemos la genética. Si existen antecedentes en la familia de personas que han sufrido trastornos emocionales, esto puede indicar una predisposición biológica y genética. Distintas investigaciones concluyen que las personas con familiares que han sufrido trastornos de estado de ánimo tienen entre 2 y 3 veces más probabilidades de sufrir el mismo trastorno psicológico. Sin embargo, también hay casos en que se desarrolla un trastorno sin que existan o se puedan comprobar más antecedentes familiares. Por este mismo motivo, muchos expertos indican que hay factores ambientales y psicosociales que pueden estar íntimamente vinculados a la aparición de enfermedades como la depresión. Como segundo punto está la genética. El cerebro y su bioquímica interna tienen unos efectos determinantes en la aparición o no de los trastornos emocionales. Por ejemplo, los neurotransmisores. Algunos estudios demuestran que los bajos niveles de la hormona serotonina en personas que sufren depresión, con este neurotransmisor regulan nuestras emociones y cuando tenemos los niveles bajos tendemos a mostrarnos más vulnerables e inestables. Otro sería el sistema endocrino. Varias investigaciones apuntan al vínculo entre la aparición de la depresión y la hormona cortisol. Esta hormona aumenta en los momentos de estrés y por lo visto también es inusualmente alta en las personas afectadas por trastornos del estado de ánimo. Como tercer punto tenemos el estrés y episodios traumáticos. Más del 60% de los trastornos emocionales surgen tras una mala experiencia psicológica. Los traumas psicológicos y el estrés están detrás de la mayoría de los trastornos psicológicos. Cuando a un paciente de depresión se le presenta por los acontecimientos vitales acaecidos antes de caer en un estado depresivo, muchos de ellos refieren a haber sufrido una ruptura amorosa, haber tenido un hijo, haber sido despedido del trabajo, haber iniciado una carrera universitaria, etc. Con esto no hay que entender que el trastorno emocional aparece únicamente por ese trauma psicológico, sino que las personas ya tenían una predisposición a padecer un trastorno del estado de ánimo, y el estrés ha acelerado los mecanismos que los conducen a él. También tenemos la personalidad. Ciertos individuos tienen pensamientos negativos recurrentes, baja autoestima, locus de control externo y tienden a preocuparse excesivamente por las circunstancias que les presenta la vida. Este tipo de personalidad les hace más propensas a sufrir un trastorno emocional. Son individuos que incurren en un sesgo cognitivo muy común, la inferencia arbitraria. Es decir, tienden a destacar los factores negativos de una situación o circunstancia por encima de los positivos. Además, cometen sobregeneralización, es decir, sacan conclusiones de corte general ante situaciones puntuales y negativas que les hayan ocurrido. Comunicación humana. La función básica de la comunicación verbal se ve en sus efectos sobre los demás. Cuando hablamos a alguien, casi siempre esperamos que nuestro discurso le induzca a algún tipo de conducta. Algunas veces la conducta tiene una clara ventaja para nosotros, como cuando preguntamos por un objeto o pedimos ayuda para realizar una tarea. En otras ocasiones simplemente buscamos un contacto social, un poco de atención y quizás algo de conservación. Producción y comprensión del habla. Mecanismos cerebrales. Nuestro conocimiento de la fisiología del lenguaje se ha obtenido principalmente observando los efectos de lesiones cerebrales en la conducta verbal de las personas. El tipo más frecuente de accidente cerebrovascular se debe a la obstrucción de un vaso sanguíneo. La interrupción del flujo sanguíneo priva a una región del cerebro de su aporte sanguíneo, lo que provoca la muerte de las células de esta región. Otra fuente de información sobre la fisiología del lenguaje proviene de estudios con técnicas de neuroimagen funcional. El hemisferio izquierdo
de aproximadamente el 90% de la población total es el dominante para el lenguaje. Aunque los circuitos que están básicamente implicados en la comprensión y producción del lenguaje se localizan en un hemisferio, casi siempre el izquierdo, sería un error concluir que el otro hemisferio no interviene en el lenguaje. Cuando oímos y entendemos palabras y cuando hablamos o pensamos sobre nuestras propias percepciones o recuerdos, estamos utilizando más circuitos neurales que los implicados directamente en el lenguaje. Así pues, estos circuitos desempeñan asimismo un papel en la conducta verbal. Por ejemplo, el daño del hemisferio derecho le dificulta a una persona leer mapas, percibir relaciones especiales y reconocer formas geométricas complejas. Para convertir las percepciones, los recuerdos y los pensamientos del lenguaje, nos servimos de mecanismos neurales localizados en los lóbulos frontales. El daño de una región de la zona inferior del lóbulo frontal izquierdo, el área de Broca, afecta a la capacidad de hablar. Provoca afasia de Broca tipo diafasia que se caracteriza por agramaticalidad, anomia y extrema dificultad para articular el habla. Hablar implica rápidos movimientos de la lengua, los labios y la mandíbula, y estos movimientos tienen que estar coordinados unos con otros, y con los de las cuerdas vocales. Por ello, hablar requiere ciertos mecanismos de control motor muy sofisticados. Obviamente, circuitos de neuronas en alguna parte de nuestro cerebro provocarán cuando se active de la manera adecuada que estas secuencias de movimientos se ejecuten. El área de Wernicke está implicada en el análisis de los sonidos del habla y por lo tanto en el reconocimiento de las palabras. Al considerar los mecanismos verbales cerebrales implicados en el reconocimiento de las palabras y en la comprensión de su significado, al autor le parece que el concepto de diccionario sirve como una analogía útil. En los diccionarios hay entradas, las palabras y definiciones, los significados de las palabras. En el cerebro tenemos al menos dos tipos de entradas, auditivas y visuales, es decir, podemos buscar una palabra atendiendo a cómo suena o a cómo se ve en la escritura. Consideremos justo un tipo de entrada, el sonido de una palabra. La lectura y la escritura se estudiarían más adelante en este capítulo. Escuchamos una palabra conocida y entendemos su significado. ¿Cómo lo hacemos? Primero, hemos de reconocer la secuencia de sonidos que constituyen la palabra. Encontramos la entrada auditiva para la palabra en nuestro diccionario. Como se vio, esta entrada figura en el área de Wernicke. Después, deben activarse los recuerdos que constituyen el significado de la palabra. Supuestamente, el área de Wernicke se conecta a través del área posterior del lenguaje con los circuitos neurales que contienen estos recuerdos. El lenguaje no consiste únicamente en palabras simples que denotan objetos o acciones. También transmite conceptos abstractos, algunos de los cuales son bastante sutiles. Una lesión que dañe el fascículo arqueado interrumpe la transmisión de información auditiva, pero no de la información relacionada con el significado, el lóbulo frontal. Prosodia: ritmo, tono y énfasis en el habla. Cuando hablamos, no nos limitamos a pronunciar palabras. Nuestro lenguaje tiene un ritmo y una cadencia regulares. Ponemos más énfasis en ciertas palabras, es decir, las pronunciamos más alto y cambiamos el tono de voz para marcar las frases y para distinguir entre afirmaciones e interrogaciones. Además, podemos ofrecer información sobre nuestro estado emocional mediante el ritmo, el énfasis y el tono de nuestro discurso. Estos aspectos rítmicos, enfáticos y melódicos del habla se denominan prosodia. La importancia de dichos aspectos del lenguaje se refleja en el uso de signos de puntuación cuando escribimos, para indicar algunos elementos de la prosodia. Las personas aprenden a una edad precoz a reconocer las voces de determinados individuos. Incluso los recién nacidos son capaces de reconocer las voces de sus padres, que al parecer aprendieron mientras estaban en el útero materno. El tartamudeo no es consecuencia de anomalías en los circuitos neurales relacionados con los programas motores del habla. Por ejemplo, el tartamudeo se reduce o desaparece cuando una persona lee en voz alta junto con otro orador, canta o lee al compás de un estímulo rítmico. El problema parece radicar más bien en los mecanismos neurales implicados en la planificación y el inicio del habla. El daño del lóbulo temporal izquierdo puede producir un trastorno de reconocimiento auditivo de la palabra, no contaminado por otros problemas. Este síndrome se denomina sordera pura para palabras. Aunque las personas con sordera pura para palabras no están sordas, no pueden entender el habla. La mayor parte de los investigadores opinan que el hemisferio izquierdo está principalmente implicado en valorar el desarrollo cronológico de los componentes de sonidos complejos que cambian rápidamente, mientras que el hemisferio derecho lo está en valorar componentes que cambian más lentamente, incluyendo la melodía. Al parecer existen dos tipos de lesiones cerebrales que pueden causar sordera pura para palabras.
la alteración del input auditivo de la corteza temporal superior y las lesiones de la propia corteza temporal superior. Cualquiera de estos tipos de daño perjudica el análisis de los sonidos de las palabras y por lo tanto impide reconocer el habla de los demás. El Dr. D presentó el caso del señor S, un paciente con sordera pura para palabras. Señor S, ¿nos explicaría cómo se siente?, preguntó el Dr. D. El paciente giró la cabeza hacia el sonido de la voz y dijo: perdone, no le he entendido. ¿Cómo se siente?, preguntó el Dr. D en voz alta. Oh, lo escucho perfectamente, solo que no le puedo entender, dijo el señor S, acercando al Dr. D un lápiz y una pequeña libreta de papel. El Dr. D tomó el lápiz y el papel y escribió algo. Se los devolvió al señor S, quien lo miró y dijo: bien, estoy bien. ¿Podría decirnos lo que ha hecho últimamente?, preguntó el Dr. D. El señor S sonrió, movió la cabeza y volvió a dar el papel y el lápiz al Dr. D. Claro, dijo después de leer la nueva pregunta, y empezó a contarnos cosas sobre su jardín y sus otras aficiones. No entiendo mucho de la televisión, a no ser que haya muchos planos cortos en los que puedo leer los labios. Me gusta escuchar música en la radio, pero por supuesto, su letra no me dice mucho. Se rió de su propia broma, que seguramente era vieja. ¿Quiere decir que lee los labios?, preguntó alguien. El señor S se giró inmediatamente hacia el sonido de la voz y dijo: ¿qué ha dicho? Dígalo despacio, de modo que pueda intentar leer los labios. Todos nos reímos. El señor S se unió a la risa cuando la pregunta se repitió lo suficientemente despacio como para que la decodificara. Otra persona trató de preguntarle algo, pero al parecer su acento hispano impidió que el señor S pudiera leerle los labios. De pronto sonó el teléfono. Todos nosotros, incluidos el señor S, miramos hacia la pared en la que estaba colgado. Alguien debería descolgarlo, dijo. No soy muy bueno al teléfono. Después de que el señor S saliera de la habitación, alguien observó que aunque el habla del señor S era fácil de entender, parecía un poco extraña. Sí, dijo un logopeda. Suena casi igual que la de una persona sorda que ha aprendido a hablar, pero que no consigue pronunciar las palabras con exactitud. El Dr. D asintió y nos puso una cinta. Esta grabación se hizo unos cuantos meses después de su crisis, hace 10 años. Escuchamos la misma voz, pero en esta ocasión sonaba absolutamente normal. Oh, dijo el logopeda, ha perdido la capacidad de controlar su habla y con los años ha olvidado algunos detalles de cómo se pronuncian diversas palabras. Exactamente, dijo el Dr. D. El cambio ha sido gradual. Las funciones lingüísticas del lóbulo frontal izquierdo incluyen algo más que programar los movimientos que se utilizan para hablar, y la afasia de Broca es mucho más que una dificultad para pronunciar palabras. En general, las lesiones de la línea de Broca y la región adyacente producen 3 alteraciones lingüísticas principales. La agramaticalidad se refiere a la dificultad de un paciente para usar construcciones gramaticales. Este trastorno puede darse aislado, sin que haya dificultad alguna para pronunciar palabras. La anomia se refiere a una dificultad para encontrar palabras y, puesto que todos los pacientes con afasia omiten palabras o utilizan otras inadecuadas, la anomia es, en realidad, uno de los síntomas principales de todas las formas de afasia. Dificultades de articulación. Así, los pacientes pronuncian mal las palabras alterando a menudo la secuencia de los sonidos. Estas 3 anomalías se observan en diversas combinaciones en diferentes pacientes dependiendo de la localización precisa de la lesión y hasta cierto punto de su grado de recuperación. Tales alteraciones pueden considerarse elementos constituyentes de una jerarquía. Comprensión del habla. Obviamente comienza en el sistema auditivo, que detecta y analiza los sonidos, pero reconocer palabras es una cosa y comprenderlas, es decir, entender su significado, es otra. Reconocer una palabra hablada es una tarea perceptiva compleja, que se basa en los recuerdos de secuencias de sonidos. Al parecer, esta tarea la llevan a cabo circuitos neurales en la circunvolución temporal superior del hemisferio izquierdo, una región que ha llegado a conocerse como el área de Wernicke. Cuando se escucha hablar a un paciente con afasia de Wernicke, su lenguaje parece seguir las reglas gramaticales, es decir, utiliza palabras funcionales como el y pero, y emplea tiempos verbales complejos y oraciones subordinadas. Sin embargo, utiliza pocas palabras con contenido y las palabras que enlazan no forman una frase con sentido. Estos casos extremos, el lenguaje se deteriora hasta llegar a ser un revoltijo incomprensible. Ya que la circunvolución temporal superior es una región de la corteza auditiva de asociación y puesto que las dificultades de comprensión son tan notables, en la afasia de Wernicke este trastorno se ha considerado una afasia de recepción. Wernicke sugirió que el área que ahora lleva su nombre es la sede de los recuerdos de las secuencias de los sonidos que sustituyen las palabras. Trastornos de la lectura y la escritura.
El daño cerebral puede producir trastornos de escritura y de lectura. Salvo raras excepciones, las afasias se acompañan de dificultades de escritura semejantes a las dificultades de producción del habla y de dificultades semejantes a las dificultades de comprensión del habla. La alexia pura se debe a lesiones que producen ceguera en el campo visual derecho y que destruyen las fibras de la parte posterior del cuerpo calloso. Las investigaciones realizadas en las últimas décadas han puesto en manifiesto que los trastornos de lectura adquiridos, dislexias, pueden catalogarse en una de varias categorías, y el estudio de estos trastornos ha aportado a neuropsicólogos y psicólogos cognitivos información estimulante que les ha ayudado a entender los mecanismos cerebrales implicados en la lectura. Al parecer, el análisis de las palabras escritas se inicia en la región posterior inferior de la corteza temporal izquierda. Después, la información fonológica se analiza en la corteza tempoparietal y el área de Broca, mientras que la información sobre la forma de las palabras se analiza en el área de forma de las palabras visual localizada en la corteza fusiforme. La dislexia superficial consiste en una pérdida de la capacidad de lectura global de la palabra. La dislexia fonológica es la pérdida de capacidad de lectura fonética. Las lecturas de los símbolos kana fonéticos y kanji pictográficos utilizados por los japoneses es equivalente a la lectura fonética y la lectura global de la palabra. El daño de distintas partes del cerebro interfiere en estas dos formas de lectura. La dislexia directa es semejante a la afasia sensitiva transcortical. Los pacientes pueden leer palabras en voz alta, pero no pueden entender lo que leen. Algunos pueden leer tanto palabras reales como palabras vacías de significado, pero pronunciables, de manera que pueden conservar tanto la lectura fonética como la lectura global de la palabra. El daño cerebral puede afectar a la capacidad de escribir al alterar la capacidad para trazar letras, o incluso tipos específicos de letras, como letras mayúsculas o minúsculas o vocales. Según parece, la región dorsal de la corteza parietal es la región más importante para saber cuáles son los movimientos que producen las letras. Otras alteraciones afectan a la capacidad de letrar las palabras. Normalmente nos sentimos de al menos 4 estrategias diferentes para deletrear. La fonética, pronunciar en voz alta la palabra; la visual, recordar cómo se ve en un papel; la secuendal, recordar secuencias memorizadas de letras; y la motora, recordar movimientos de manos memorizados al escribir palabras muy conocidas. 2 tipos de disgrafía, fonológica y ortográfica, dificultan llevar a cabo estrategias fonéticas y visuales respectivamente. La existencia de estos 2 trastornos indica que el proceso de escribir interviene en varios mecanismos cerebrales diferentes. Se ha descrito un caso de distipia, una alteración específica de la capacidad de mecanografiar sin que haya otros trastornos de lectura o escritura. Además, algunos pacientes tienen un déficit de análogo de la dislexia directa. Pueden escribir palabras que no son capaces de entender. La dislexia del desarrollo es un trastorno hereditario que puede implicar un desarrollo anómalo de partes del cerebro que participan en el procesamiento del lenguaje. La mayoría de estos pacientes tienen dificultades en el procesamiento fonológico, tanto de las palabras habladas como de las escritas. Los estudios de neuroimagen funcional indican que la disminución de activación de una región de la corteza occipitotemporal y la temporoparietal izquierdas junto con la hiperactivación del área de Broca pueden estar relacionados con la dislexia del desarrollo. Los niños que aprenden a leer idiomas que tienen una escritura con una correspondencia regular entre la ortografía y la pronunciación, como es el caso del italiano, tienen menos probabilidad de llegar a ser disléxicos que los que aprenden a leer idiomas con ortografía irregular, como el inglés o el francés. Un mejor conocimiento de los componentes de la lectura y la escritura nos pueden ayudar a elaborar métodos de enseñanza eficaces que permitirán a las personas con dislexia sacar partido de las capacidades que poseen.